Vale, pues buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar la quinta sesión del curso Crisis de Civilización, Transacciones Postcapitalistas. Bueno, tenemos a Carmen Madorrán, que es filósofa, está estudiando su doctorado en la UAM, es investigadora de la UAM, pertenece al grupo de investigación GIN-Trans 2, que es algo así como un grupo de investigación transdisciplinar para las transacciones sociológicas, ¿no? Vale, es muy difícil de pronunciar. Y bueno, nos va a hablar sobre estrategias de consumos comunes, que es el tema de su tesis doctoral. Supongo que bueno, la gente es así, irá llegando gente a medida que vaya avanzando, porque creo que a las 6:30 es una buena hora para comenzar. Y bueno, aparte de eso, Carmen también es militante en distintos movimientos sociales. Y poco más, y vamos a comenzar con una proyección de un vídeo que quería poner de 5 minutos. Y después daremos paso a la charla. No sé si, José, está puesto el enlace ya para... Sí, ¿le doy al play? Sí, apagamos las luces mejor. Igual, ¿puedes apagar las luces, Adelante, Carmen. Pues en primer lugar, gracias a Romper el Círculo por contar conmigo para bueno, compartir con vosotros y con vosotras esta breve reflexión sobre el consumo y que después en el debate, sobre el consumo colectivo, y que después en el debate podamos seguir hablando del tema. Me parecía interesante empezar, para no tener que justificar la primera parte de la intervención, que bueno, la primera pregunta que me había planteado era ¿por qué seguimos hablando de consumo? Bueno, pues en parte lo tenemos aquí. Esta serie que algunos conoceréis está grabándose ahora, pero reproduce los años 60 en Estados Unidos. Entonces lo que acabamos de ver es simplemente una muestra del inicio, cuando los publicistas por una parte y también por la otra, los clientes, en este caso de una gran compañía tabacalera, se dan cuenta de que efectivamente lo que están haciendo y lo que tienen que hacer no es decirnos por qué su producto es mejor, puede que no lo sea, saben en muchos casos que son idénticos, sino decir lo que creen que queremos oír, lo que funciona, y a través de la publicidad, bueno, pues hasta nuestros días, ¿no? Desde los 60, ya desde antes, pero bueno, me parecía significativo empezar con esto. ¿Por qué seguimos hablando de consumo? Para iniciarnos en bueno, esta breve reflexión. Definimos, como sabemos, lo que somos en gran medida en función de lo que tenemos, intercambiando casi en la práctica la identidad del ciudadano por la del consumidor. Y además identificamos al consumo como una de las más auténticas expresiones de libertad posibles, ¿no? A través de la publicidad esto también se hace más explícito. En muchos casos se trata de objetos nuevos que van apareciendo en el mercado, es algo que el capitalismo necesita, luego podemos hablar de esto, o son actualizaciones de productos que ya tenemos, productos exactamente iguales a los que se introduce un leve cambio, ni siquiera tiene que ser una mejora, y productos a los que también, como es conocido, se agota su vida útil mucho antes de lo que debiera o de lo que pudiera ser técnicamente, debido a la obsolescencia planificada. Hay sobre esto mucha bibliografía, hay también buenos documentales en nuestro idioma. Hay uno, creo que se llama así, que está disponible en internet, en el que nos señalan dos ejemplos muy interesantes, que son el de las medias por un lado, las medias de nylon, y el de las bombillas, que como a principios de los años 40, creo que fue en 1940, cuando ya se habían fabricado unas medias de nylon irrompibles. Esto es, hay imágenes que datan de la época con las medias enganchadas entre dos coches que aún así, bueno, aunque cada coche tira hacia un lado, las medias no se rompen, como no se comercializaron apenas porque se dieron cuenta de que entonces iban a vender muchas menos medias de las que querían. Y lo mismo con las bombillas, ¿no? En 2 años, lo que va de 1928 a 1930, se redujo las horas que podía permanecer encendida una bombilla de 2.500 horas y más, que conseguían que una bombilla estuviera encendida, y técnicamente se puede, a menos de 1.000 horas. Y bueno, sobre todo esto, bueno, podríamos hablar, pero no es el tema hoy, simplemente. Hoy estamos no solo acostumbrados, sino que ya lo vimos con una naturalidad tremenda, a la publicidad en casi todos los espacios, también en los espacios públicos,
En Madrid mismo tenemos un ejemplo, ¿no? En una de la principal estación de metro, ahora conocida con el nombre de una compañía telefónica, grandes carteles en todas las marquesinas, incluso en otros países aulas universitarias patrocinadas, es decir, del salón de actos, es el salón Mitsubishi, pongamos. Incluso Sandel, bueno, os he traído algunos libros que quería recomendar, lo que el dinero no puede comprar de Sandel. Aquí, bueno, hay un ejemplo que a mí ya me pareció increíble, que era una compañía aérea neozelandesa que había contratado durante un tiempo, bueno, no sé si se puede decir contratado, pero que había conseguido que varias personas llevaran su eslogan tatuado en la cabeza. Eran tatuajes temporales, pero bueno, ¿por qué no también permanentes? La publicidad es, por tanto, uno de los ejemplos más notorios de cómo el sistema de producción capitalista va dirigiendo completamente o en gran medida los deseos supuestamente libres de los consumidores, personas, y luego además está la vuelta de tuerca que muchos de ellos creen que estos son sus mayores actos de libertad, es decir, decidir si compro un coche de tal marca o de tal otra. Hablamos de consumo, por tanto, porque tenemos un problema. Un dato sobrecogedor es que la población mundial consumió en 2008 68.000 millones de toneladas de materiales entre metales, minerales, combustibles fósiles y biomasa. Para que nos hagamos una idea, esto equivale a 10 toneladas por persona en ese año o 27 kilos por persona y día. En 2030 necesitaremos, si seguimos en este ritmo de consumo, y todo parece indicar que sí, porque ya estamos en 2014, necesitaremos 2 planetas Tierra para soportar el actual modelo de consumo y 3 planetas probablemente en 2050. El indicador de la huella ecológica, que también conocéis, nos muestra que la demanda mundial de recursos naturales renovables supera un 50% ya la capacidad que la Tierra puede suministrar de forma sostenible. Y esto sin tener en cuenta las desigualdades existentes, es decir, quienes estamos generando prácticamente el 80% de esta limitación completa, no es todo el planeta por igual, sino por supuesto los países enriquecidos. Imaginemos un mundo en el que todos los habitantes consumiesen lo mismo que el ciudadano medio estadounidense, que es parecido al europeo por otra parte. Pues necesitaríamos hoy en día los recursos de 4 planetas y medio y los sumidores de carbono de 5 para afrontar todos los residuos que generan nuestras sociedades. En España, según datos del INE, entre 2001 y 2009 el consumo ha aumentado en un 42% en 8 años, tengamos en cuenta, es mucho. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para empezar a hablar de consumo colectivo, que es interesante, es ver en qué dedicamos o por qué ha aumentado tanto, pero también a qué ámbitos de consumo ha ido esto. Pues si en los años 50, bueno, en concreto en 1958, los españoles dedicaban el 80% de su gasto a las 3 funciones básicas del consumo, que serían la alimentación, el abrigo y el cobijo, el hogar. En 2009 la dedicación a esas 3 funciones era inferior al 40%. Esto es una muestra, que podemos ver varias, del intento por satisfacer necesidades no materiales, como son el reconocimiento social, el respeto, la identidad o quizá la autonomía, a través del consumo material. Por tanto, tanto por esta tendencia consumista de nuestras sociedades, que como digo está potenciada y se beneficia de ello y lo necesita el capitalismo, como por las terribles consecuencias ecológicas de este consumo, es necesario plantear un cambio, no solo en la forma de producción, que también, sino en este caso y en la charla que nos ocupa hoy, en el consumo. Seguimos hablando de consumo, por tanto, porque consumimos más, consumimos irracionalmente, y esto nos trae problemas enormes. Hay otras alternativas de las que supongo que también conocéis y de las que no cabe hoy hablar, como el consumo local responsable, el comercio justo, están muy relacionadas. Vamos a centrarnos en el consumo colectivo, pero por supuesto estas alternativas de consumo se van entrelazando. Y sí quería señalar que
lo que voy a decir luego en las conclusiones o en el debate que tengamos a modo de conclusión, me gustaría recalcar que son medidas transitorias, estas medidas de un consumo colectivo, puesto que entendemos, o al menos entiendo que es necesario un cambio hacia otro modelo, un cambio estructural que vaya más allá de este cambio en el consumo. Pues bien, ¿qué es el consumo colectivo? Entendemos consumo colectivo como el uso compartido de bienes y servicios por parte de una comunidad. Esto es una definición amplia, pero yo creo que podemos ir entrando en ella. Esta comunidad puede ser de muchos tipos. Se puede tratar de una comunidad estable o ocasional. Por ejemplo, en el caso del consumo colectivo de infraestructura de dependencia, ¿no? Por ejemplo, las camas ortopédicas, sillas de ruedas, muletas. Esta comunidad, la comunidad que necesita utilizar eso es mucho más ocasional, puesto que puntualmente necesitamos una cama ortopédica para un anciano en nuestra familia o una silla de ruedas, pero también puede haber una comunidad mucho más estable que necesite el uso de un determinado producto cotidianamente, como es el caso que luego veremos de las lavadoras, ¿no? La posibilidad de compartir electrodomésticos o aquellos aparatos que usemos más. El tamaño de estas comunidades también puede variar desde un ámbito local, y podemos poner para ello el ejemplo de un taller de herramientas que compartan entre todo un barrio, hasta el uso del material para atención de bebés, lo mismo, pues silletas para viajes, cunas y bueno, incluso ropa para bebés, ¿no? Que es algo, y para niños, que es algo que se usa durante una temporada muy breve. Desde este ámbito local hasta tener un alcance, una comunidad que tenga un alcance mucho más amplio, sobre todo facilitado por las nuevas tecnologías, ¿no? Por internet, como es el caso que conoceréis de los coches compartidos, ¿no? Personas que no se conocen pero comparten el transporte para ir, por ejemplo, para un viaje de una ciudad a otra. La mayor parte de los consumos, de estos que hemos visto que han aumentado muchísimo en las últimas décadas, se han conceptualizado además como necesariamente individuales. Por eso la propuesta de consumo colectivo tiene especial relevancia, porque creo que muchos de ellos, aunque se hayan conceptualizado así como necesariamente individuales, tienen y admiten una dimensión colectiva o compartida. Y vamos a ver, bueno, ya he nombrado algunos ejemplos, pero podemos entrar después. Resulta interesante, y también lo quería dejar, ¿no? Así he traído algunas líneas y propuestas para el debate, que pensemos cómo y por qué hemos construido como corolario de la libertad el uso y la posesión de bienes de manera individual. O sea, ¿por qué y cómo ha ido pasando esto, ¿no? Socialmente se considera, parte de la gran mayoría, yo diría, una necesidad, casi un derecho, la posesión privada de ciertos objetos. La lavadora, la televisión, un taladro, y también el disfrute individual de ciertas actividades y servicios. Un ejemplo muy explotado por la publicidad y que nos viene fácil a la cabeza es la asociación entre conducir un coche a solas por la carretera con una experiencia casi privada, de libertad y casi para muchos transgresora. Conducir un coche a solas. Veamos lo que han conseguido que piensen muchas de nuestras cabezas. Dentro del ámbito económico, voy a dividirlo, aunque está todo muy interrelacionado, entre motivos o ámbito económico por los que respaldar este consumo colectivo, ecológico y por supuesto social, aunque ya sabemos que son tres esferas que están muy interrelacionadas. Pues desde el ámbito económico, el consumo colectivo resulta mucho más eficiente por lo que respecta al aprovechamiento de la vida útil de la mayoría de productos. He traído un ejemplo de un estudio en el que vieron cuántas horas de vida útil tenía un taladro, las horas de uso medio de un taladro y por tanto pues las horas de infrautilización, ¿no? Y es bastante chocante, puesto que un taladro en el estudio que cito, bueno, pues son 300 horas de vida útil entre 15 y 25 años, y las horas de uso medio en 15 años son 45. O sea, 45 horas de 300, pues 255 horas de infrautilización. Y no solamente es esto, sino que muchos de los consumidores o de los usuarios de un taladro
o lo pierden o deciden cambiarlo por uno nuevo mucho antes de esos 15 años incluso, con lo cual, bueno, pues multiplicamos la infrautilización hasta la saciedad. El uso de estas herramientas, no solo el taladro, hay estudios con cortacéspedes y con otros productos, demuestran que el uso colectivo de estas herramientas supone un ahorro no solo por el propio coste que tiene pues, comprar un taladro, sino también por el mantenimiento, gastos de reparación, etc. Es fácil para este tipo de casos, que son las herramientas, casi todo el mundo tiene en su casa una caja de herramientas que saca de vez en cuando y casi nunca se sabe dónde está cuando se necesita, y parece fácil imaginar que pudiéramos habilitar un espacio en los barrios donde hubiera un taller en el que cada uno aportara las herramientas que tiene hasta ahora, y si no, pues se pudieran comprar algunas de forma colectiva y mediante un sistema de reservas también muy fácil de imaginar para otros usos, se podrían compartir las herramientas para casi todo un barrio. El uso colectivo de infraestructura de dependencia incluso es más importante, bueno, o el coste es más importante para la familia, ¿no? Sobre todo ahora que bueno, la ley de dependencia ha quedado casi en papel mojado. Para muchas familias es realmente un desembolso poder ocuparse de las personas que tienen a su cuidado. Y los productos tanto infantiles que se usan durante un periodo corto de tiempo, como los de cuidado de enfermos o ancianos que también se usan puntualmente, son otro tipo de bienes fácilmente compartibles. Por otro lado, y hablaba antes brevemente de los electrodomésticos, con el caso de las lavadoras es especialmente visible en nuestro país, puesto que en España son consideradas casi un elemento de, bueno, no, sin el casi, de primera necesidad, ya que el 99% de los hogares españoles dispone de una lavadora. Esto no pasa en otros países de Europa, esto no pasa en otros países americanos, y bueno, aquí, para este problema, ya que lo es, puesto que la vida útil de la lavadora, por supuesto, que no se utiliza, la mayor parte del tiempo las lavadoras lo pasan en casas particulares sin usar, sin estar en funcionamiento, y es fácil, y lo hay en otros países, sistemas en los que, por ejemplo, hay estudios para un edificio de 9 viviendas, en la planta de abajo una única lavadora que tenga mayor capacidad, de estas, bueno, medio industriales, y que se haga un uso compartido de ella, igualmente mediante un sistema de reservas de horarios fácilmente imaginable. O sea, no estamos hablando ahora de cosas que sean demasiado difíciles de poner en funcionamiento, o no deberían. El ámbito ecológico es sin duda el que impulsa toda esta búsqueda, ¿no? De cómo podemos hacer para frenar, bueno, el colapso hacia el que vamos, o el abismo hacia el que vamos. Y la relación directa, que antes he mencionado brevemente porque no podía detenerme más tiempo en ello, entre el consumo desaforado de nuestras sociedades y el deterioro de los ecosistemas en que vivimos, nos hacen pensar sobre algunas de estas alternativas como algo ya presente y en lo que deberíamos ponernos a trabajar. Ya en 1992, ya han pasado años, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo relacionaba esto, ¿no? El consumo con, como decía literalmente, las principales causas de que continúe deteriorándose el medio ambiente mundial son las modalidades insostenibles de consumo y producción, particularmente en los países industrializados. De acuerdo con los datos de la OCDE, el consumo energético aumentó un 36% entre el 73 y el 98, es decir, seguimos en ese aumento. Se calcula que para 2020 aumentará otro 35%. Los ámbitos en los que aumenta el consumo ahora mismo son, el primero, el transporte, por supuesto, y después los hogares. Y en el caso de Europa, lo mismo. Estamos suponiendo, el consumo de los hogares supone el 26% del consumo energético total, que es mucho.
está muy cerca de lo que supone el consumo energético industrial, que es un 27,7 según la Agencia Europea del Medio Ambiente. Y en España las cifras son muy parecidas. En 2010 el consumo de los hogares en España fue de un 26,6% del consumo de la energía total. Por tanto, el gran impacto medioambiental del consumo de los hogares puede decirse que tiene su principal causa, o una de las más grandes, en el aumento del equipamiento doméstico, es decir, de los electrodomésticos. Esto podría reducirse en gran medida, va de suyo, si se aplicara una estrategia de consumo colectivo. Sobre todo recordando que la mayoría de los electrodomésticos están infrautilizados y que la lavadora consume solo por detrás del frigorífico y el televisor. O sea que sí que para el caso particular de las lavadoras esto sería lograr un consumo colectivo en una comunidad amplia, como puede ser en el Estado español, pues tendría un impacto. El ahorro tanto ecológico como económico no procede de una reducción en el uso, puesto que las 9 familias seguirían probablemente haciendo el mismo uso de la lavadora, sino de una disminución drástica del despilfarro. O sea, el mismo servicio que antes suministraban 9 electrodomésticos resultaría ahora cubierto por un aparato compartido. Y aquí resulta especialmente importante tener en cuenta las consideraciones que nos aporta la economía ecológica, sobre todo con el enfoque del análisis de ciclo de vida, que imagino conocéis, también llamado análisis de la cuna a la tumba o de la cuna a la cuna, es decir, un análisis que incorpora los impactos medioambientales del producto o servicio que esté estudiando, no solo en lo que se refiere al uso, que es lo que estamos acostumbrados a ver y a que calculen, sino a todas las etapas de existencia del producto. Es decir, desde la extracción, la producción, la distribución, el uso y, por supuesto, el desecho, que es algo en lo que muchas veces nos olvidamos y, sin embargo, tiene también un impacto ambiental y social terrible. Si estas estrategias de consumo colectivo se aplicaran no solo a productos, una voltereta más, sino a servicios más generales, como, por ejemplo, toda la cocina, pues se multiplicarían, ¿no?, los efectos beneficiosos ecológicamente y ahora veremos cómo también socialmente. Hay una propuesta que se gestó en la Universidad Politécnica de Milán de compartir no solo el espacio de la cocina en un edificio y los electrodomésticos de esta cocina comunitaria, sino también que la comunidad adquiriera de forma colectiva, formando un grupo de consumo, los alimentos, algo que reduciría los costes adicionales del transporte, que, como sabemos, es el otro gran problema y al que pasamos ahora, ¿no? Es el sector que consume todavía más energía y tiene un carácter más devastador que el consumo de los hogares, que el consumo energético de los hogares, es el transporte. En España, en 2009, el transporte representó el 40% del consumo total de energía, que además, como sabemos, en nuestro país tiene un origen casi exclusivo en los derivados del petróleo, 98,7%, pero este 40% es sin tener en cuenta ese análisis de ciclo de vida más completo. Es decir, si tuviéramos en cuenta no solo la energía necesaria para impulsar los vehículos, sino los costes y la energía también y la electricidad necesaria en la producción, el transporte y posteriormente el desecho de los vehículos, esto aumentaría mucho más del 40%. Por tanto, el impacto del transporte es algo sobre lo que tenemos que pensar. Ante esto, el consumo colectivo, por supuesto, con la antigua propuesta de sustituir el uso individual, el uso del transporte individual por el transporte público, pero también hay un espacio, y es algo que ahora está teniendo bastante repercusión, en fomentar el uso compartido del coche, del automóvil. Ambos serían pasos transitorios, pero ambos en nuestro país serían un avance,
ya que estamos hartos y hartas de ver cómo por las mañanas, por ejemplo, en una ciudad como Madrid hay miles de personas que van solas en sus coches, probablemente a las 8 de la tarde hacen el recorrido de vuelta solas en sus coches, con coches al lado muy parecidos, que hacen recorridos de ciudades del extrarradio de Madrid a Madrid y vuelta, con horarios muy similares, formando unos grandes atascos. Entonces, bueno, por supuesto, el transporte colectivo es la propuesta, pero sí es cierto que potenciar, que ya que el uso del vehículo privado es algo completamente extendido, intentar incentivar por todos los medios de que dispongamos el consumo compartido. Y para los viajes largos no digamos. Una de las paradojas que vivimos de manera cotidiana, y es un poco tiempo que ver con lo que decíamos al principio, es que nos incita a creer que somos independientes, casi autónomos, en medio de un mundo más interdependiente e interconectado que nunca. Es decir, mientras todo a nuestro alrededor, lo que hacemos y lo que tenemos depende de la cooperación de personas que están ya en todo el planeta, a través de la avanzadísima División Internacional del Trabajo, se nos ofrece una ideología cada vez más individualista en la que aparecemos como seres casi atomizados dentro de la fantasía de que somos independientes los unos de los otros y, por supuesto, que somos independientes del medio en el que nos encontramos, cosa que no tiene ningún sentido, pero es sin embargo, la línea de pensamiento dominante. En palabras de Sandel, hemos pasado de tener una economía de mercado a ser una sociedad de mercado. Es decir, lo que podía concebirse como un sistema productivo se ha transformado en una manera de vivir en la que las relaciones sociales se rigen y se organizan conforme a valores mercantiles. Se han convertido en una función más del mercado. Entonces, esta paradoja de la que hablaba impulsa a la búsqueda de otra forma de relacionarnos y de considerarnos en sociedad, y también de romper por fin con esa concepción ideológica y falaz del individuo como previo y de alguna manera enfrentado a la sociedad, ¿no? Esto que Margaret Thatcher dijo de aquella manera, ¿no? La sociedad no existe. No se trata de recuperar el debate entre qué es primero, la sociedad o el individuo, sino de tomar conciencia de lo ideológico y no neutral que hay ahí, de lo estéril del propio planteamiento dicotómico. No existe oposición entre individuo y sociedad. Los individuos se definen como tales en y por las relaciones sociales en las que son soportes y agentes, ¿no? Como nos dice Juan Carlos Rodríguez en un libro que recomiendo del año pasado, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de marxismo? Y en palabras del propio Marx, el individuo solo puede individualizarse en la sociedad. Por tanto, una sociedad con lazos comunitarios reforzados es imprescindible si pretendemos construir una alternativa que trascienda más allá del capitalismo. Y un bien social resultado del consumo colectivo, o que podemos pensar que resultaría del consumo colectivo, es este fortalecimiento, ¿no?, de las relaciones sociales. Para la regeneración del tejido social es necesaria la restauración de las relaciones de proximidad y de vecindad, y una de las formas posibles es a través del consumo colectivo, es decir, sabiendo quién vive a nuestro lado, aunque sea porque pone la lavadora justo antes que nosotros y olvida un calcetín, hasta saber si la persona que vive debajo de nosotras tiene alguien enfermo y por eso necesita una cama ortopédica dentro de la red en la que nos encontramos. Es decir, ir conociendo a esas personas con las que estamos tan cerca y compartimos realmente la mayor parte de las cosas sin saberlo y sin saber siquiera cómo se llaman, puede potenciar relaciones que sean capaces de crear esas alternativas. Una de las cosas que me lleva a creer esto es que la introducción de estrategias de consumo colectivo permitiría reforzar o crear ciertas capacidades políticas que son imprescindibles para el autogobierno de cualquier comunidad. Es decir, al participar
activamente junto con otros en la definición de objetivos comunes, algo tan simple al parecer como eso, lo conocemos quienes hemos estado en una agrupación, en un colectivo, en una asamblea, es decir, ser capaces de sentarnos, dialogar y establecer los objetivos que tenemos, aunque simplemente sea, bueno, pues eso, cómo vamos a hacer la compra a partir de ahora, si somos un grupo de consumo que compartimos una cocina o simplemente somos un grupo de consumo de un edificio entero, que no estaría mal. Participar en procesos de debate y consenso para determinar cómo llegamos a esos objetivos que queremos. Los integrantes de esta comunidad recuperarían la política en el sentido más literal del término. Otra de las capacidades que podría potenciar el consumo colectivo es sin duda la capacidad crítica de la propia comunidad a la hora de valorar también las medidas y los comportamientos de los representantes en otras comunidades políticas más amplias, ¿no? de los gobernantes en muchos casos. Y sobre todo desmontaría en la práctica por el funcionamiento cotidiano esa ficción de la que hablábamos, de que no somos más que una agregación de individuos autónomos en la que los otros aparecen casi como límites a mi libertad o a mi satisfacción personal. Eso en la práctica haría desaparecer esta ficción y se recuperaría una idea posiblemente más plena de la libertad, como dice Cornelius Castoriadis, libertad como hacer con los otros. Dice Castoriadis, participar, comprometerse, vincularse a una actividad común y aceptar una coexistencia organizada y empresas colectivas en las que las decisiones sean tomadas en común y ejecutadas por todos aquellos que hayan participado en su formación. Esta exigencia, por tanto, de participar en procesos, en toma de decisiones, desvirtuaría la perversión de que la democracia consiste únicamente en una participación esporádica y en la delegación completa de la capacidad de propuesta, ¿no? de la capacidad propositiva y de toma de decisiones. No tenemos por qué, como comunidad humana, renunciar a eso, y bueno, el consumo colectivo facilitaría posiblemente una de esas vías. La participación más activa también generaría mayor responsabilidad, puesto que veríamos más directamente cómo nuestras acciones tienen repercusión en los otros. Estamos hablando en este caso de comunidades más cercanas, casi locales, pero podemos imaginar esto en una escala algo mayor. El consumo colectivo puede incentivarse también, vamos a ver varias vías, a través de la participación de las instituciones públicas. Esto también lo podemos llevar al debate, a través de una mejor educación en lugar de una peor educación como la que tenemos ahora y vamos a tener en este país en los próximos años, a través de regulación y restringiendo algunos mecanismos que han llevado a esta situación insostenible. Una de las posibilidades, por supuesto, que no está sobre la mesa pero podría estar, es la limitación de la publicidad. ¿Por qué no? Eso puede regularse, al igual que ahora se premia, puede regularse la aparición de publicidad en los espacios públicos, y a través de incentivos fiscales o incorporación de, esto sería muy importante, incorporar los costes ecológicos y sociales al precio de los productos, ¿no? que es otra de las batallas que hay muchos compañeros y compañeras que llevan años pidiendo, y sobre todo en políticas públicas que no hagan lo que están haciendo ahora. Por ejemplo, podemos traer aquí el plan PIBE, ¿no? Lo que era el antiguo plan Renove, que a muchas personas les están llegando ahora cartas en su domicilio donde se les anima a devolver, a cambiar de vehículo privado cuando, desde todos los estudios que tengan alguna consideración ambiental, es una aberración retirar un vehículo con menos de 20 años de vida útil. Y ahora el plan PIBE y antes el plan Renove lo favorecían para vehículos de 10 años, creo que es. Entonces, bueno, con que no sigan con estas políticas estaría bien, pero también podríamos, creo, incorporar, ¿no? utilizar la participación de las instituciones públicas para fomentar el consumo colectivo y que así fuera algo quizá de mayor alcance. Por ejemplo, en Bélgica, en la ciudad de Hasselt, en 1997 se estableció la gratuidad del transporte público en autobús, que es algo que aquí nos queda, no paran de subirlo.
esto hizo que aumentara el uso del autobús en la ciudad entre 8 y 12 veces. En el caso de Londres hay algunos problemas, como sabéis, porque la tasa que han puesto para que no se acceda al centro de la ciudad en coche tiene un indeseable sesgo desigualitario, pues se trata de una tasa elevada y entonces la discriminación es por motivo económico, pero aún así sí podemos quedarnos con la parte buena de la propuesta, y es que se ha reducido en un 20% el tráfico de automóviles en la ciudad, lo que es algo también bastante deseable. Y pese a todo, también hay algunas trampas, ¿no?, que se hacen con cuando se aplican estas iniciativas. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos el Busbao, ¿no?, los carriles para vehículos de alta ocupación, que alguien ha decidido que alta ocupación son 2 personas, eso nos da a entender cuántos van solo una persona en su coche, pero bueno, los vehículos de alta ocupación, digamos 2 personas en Madrid, en lugares como Minneapolis, ¿no?, otra de las cosas que nos cuenta Sandel en su libro es que también tienen estos carriles en Minneapolis, y allí lo que ha sucedido es que en las horas de mayor tráfico también una persona conduciendo un vehículo puede pasar por esos carriles siempre que abone la tasa, que además tiene un precio variable según el estado del tráfico. Es decir, ya hemos dado una vuelta de tuerca. Pero bueno, consideremos la propuesta también en su lado positivo. Eso es algo que se puede proponer y algo que se puede hacer, que haya más carriles de alta ocupación, incluso más que normales, en el sentido de ahora la normalidad es que vaya uno en el coche, pueda ir libremente, pues que realmente los atascos queden para aquellas personas que decidan ir solas en su coche en lugar de usar el transporte público. Esto parecen medidas muy reformistas y que se quedan muy, muy pequeñas para la cantidad del problema tan enorme que tenemos, y es así, pero bueno, son simplemente algunos ejemplos para que veamos que realmente no estamos hablando de cosas muy difíciles, ni siquiera hay voluntad política para eso. Por eso queremos enmarcar esta propuesta de consumo colectivo dentro de las transiciones hacia otro modelo completamente distinto, tanto de producción, distribución, consumo, etcétera. En las etapas intermedias entre el capitalismo y aquel horizonte para algunos ecosocialista, o de otro tipo, en cualquier caso superador del capitalismo, esta propuesta podría ser uno de esos pasos intermedios para el ámbito del consumo. Estoy de acuerdo con la afirmación de Álvaro Porro, del que hay un artículo muy interesante sobre este tema del consumo y las políticas públicas en Papeles, en el número 121 de la revista Papeles, que dice Álvaro: no cambiaremos el mundo desde el consumo, pero si el consumo no cambia, el mundo tampoco lo hará. Y bueno, yo creo que con los datos que tenemos podemos estar seguros. Para un cambio de modelo, un cambio estructural, hay que ir trabajando desde hoy, como ya lo sabéis, y es imprescindible formar una masa crítica que impulse esa transformación, y nos encontramos con el problema de siempre de cómo pasamos a la siguiente capa de la cebolla, es decir, cómo pasamos de estar las personas más convencidas y concienciadas con algunos de estos problemas a llegar a más gente y a más gente, porque si no, o sea, solo con nuestro cambio individual no podemos solucionar el problema. Está bien y ayuda a concienciar a los vecinos, pero no podemos quedarnos ahí, o desde mi punto de vista tenemos que buscar estrategias que nos permitan llegar a tener un mayor impacto, ¿no? Como decía, la brecha para la esperanza está abierta, hay muchísimas propuestas, cada vez más iniciativas, desde cooperativas a grupos de consumo, bancos de tiempo, grupos de intercambio, huertos comunitarios, en fin, las conocéis. Y bueno, yo propondría entender esta propuesta de consumir colectivamente y de forma responsable junto con los otros en un proceso o dentro de un proceso de cambio global, en esta suerte de transiciones, ¿no?, de las que estáis hablando, hacia otro modelo tanto de vida como de consumo, el modelo energético, productivo, que conlleve un cambio sin duda en la comprensión de la colectividad, en la relación de los humanos con el resto de seres vivos y con el planeta, como dice Jorge Reichmann. Y para terminar, pues quería leeros, si me permitís,
un breve texto de Manuel Sacristán que cita a Jorge Reichmann en este libro de Necesitar, Desear, Vivir, de 1983, pero bueno, yo creo que nos viene bien para abrir otra de las ramas del debate, y dice así: un sujeto que no sea ni opresor de la mujer, ni violento culturalmente, ni destructor de la naturaleza, no nos engañemos, es un individuo que tiene que haber sufrido un cambio importante. Si les parece, para llamarles la atención, aunque sea un poco provocador, tiene que ser un individuo que haya experimentado lo que en las tradiciones religiosas se llamaba una conversión. Mientras la gente siga pensando que tener un automóvil es fundamental, esa gente es incapaz de construir una sociedad comunista, una sociedad no opresora, una sociedad pacífica y una sociedad no destructora de la naturaleza. Los cambios necesarios requieren, pues, una conversión, un cambio del individuo. Y debo hacer observar, para no alimentar la sospecha de que me he ido muy lejos de la tradición marxista, que eso está negro sobre blanco en la obra de Marx desde los Grundrisse. La idea fundamental de que el punto axial, el fulcro de la revolución, es la transformación del individuo. Y bueno, simplemente para terminar, y muchas gracias por la atención. Gracias.